Un hombre se sentó frente a su ordenador, abrió un foro oculto y escribió lo siguiente: busco a alguien que quiera ser asesinado y comido. No era una broma, no era ficción, lo decía completamente en serio. Y lo peor de todo es que alguien le contestó. Un desconocido aceptó. Estaba dispuesto a morir voluntariamente a manos de un caníbal. Su única condición era estar consciente cuando todo empezara. Se conocieron, hablaron y grabaron todo lo que ocurrió esa noche. Es una de las escenas más retorcidas, enfermizas y difíciles de asimilar que jamás hayan salido a la luz. No fue un crimen impulsivo, no fue una locura momentánea. Fue planificado paso por paso, como si se tratara de una receta. Esta es la historia del caníbal de Rotemburgo. Un caso que marcó a toda Alemania y que puso al mundo entero a preguntarse: ¿qué pasa cuando víctima y agresor quieren exactamente lo mismo? En marzo del 2001, en un rincón muy oscuro de Internet, mucho más oscuro de lo que podías encontrar en un foro convencional, apareció un anuncio. Busco un hombre joven y saludable, dispuesto a ser comido. Así, sin rodeos. No era broma, no era un fetiche de roleplay. Era una petición real para un crimen real. El foro se llamaba The Cannibal Café. Un lugar donde usuarios anónimos compartían fantasías sexuales con un giro macabro: el canibalismo. La mayoría solo jugaba con ideas retorcidas, pero había alguien que lo decía completamente en serio. Ese alguien era Armin Meiwes. Armin Meiwes nació en 1961 en un pequeño pueblo de Alemania Occidental llamado Rotemburgo. Su padre era un oficial militar estricto y distante, su madre dominante y sobreprotectora. Cuando Armin solo tenía 8 años, su padre abandonó a la familia. A partir de entonces, Armin vivió completamente sometido al control de su madre. Ella no solo lo aislaba del mundo, sino que aseguraba de que dependiera de ella para absolutamente todo. No tenía amigos, ni hermanos, ni una figura paterna que lo guiara, solo su madre y sus fantasías. Desde niño, Armin tenía pensamientos extraños, muy extraños. Fantaseaba con tener un hermano imaginario que se llamaba Frankie. Pero no era para jugar, no. Él quería comérselo, no con odio, sino con amor, como si consumirlo fuera una forma de mantenerlo siempre dentro de él. Años después, esos pensamientos nunca desaparecieron, solo cambiaron de forma. Fue entonces cuando descubrió Internet, y dentro de Internet encontró su lugar, The Cannibal Café. Ahí no solo podía leer sobre otros con sus mismos impulsos, sino que podía escribirlos, y eso hizo. Publicó un mensaje claro: si tienes entre 18 y 30 años y tienes un cuerpo de complexión normal, entonces ven a mí. Voy a descuartizar y comer tu carne. Por favor, envíame un correo electrónico con tu edad, estatura y, si puede ser, con una foto. Frankie. En ese rincón de Internet, su alias era Frankie, al igual que su amigo imaginario cuando él era pequeño. Durante semanas recibió respuestas. La mayoría eran bromas, otros decían estar interesados, pero desaparecían al saber que era real. Hasta que un día, alguien no solo respondió, sino que lo dijo con firmeza: estoy preparado para morir. Quiero que me comas. Ese alguien es Bernd Brandes. Bernd Jürgen Brandes tenía 43 años. Era ingeniero en Siemens, vivía en Berlín y era funcional, como cualquiera. Pero por dentro también arrastraba sombras.
Desde joven, Bernd tenía fantasías de autodestrucción, no simples pensamientos depresivos, sino deseos profundos de ser anulado y devorado, literalmente. Él quería dejar de existir a través del canibalismo. Cuando leyó el mensaje de Frankie, sintió que por fin había encontrado lo que buscaba. No solo morir, sino morir como él quería. Durante semanas, Bernd y Armin intercambiaron decenas de mensajes. Bernd escribía: «Quiero que me cortes el pene y lo cocines. Quiero verte comiéndome. Quiero mirar cómo te llevas partes de mí a la boca mientras me desvanezco». Y Armin respondía con calma, detalle, como si estuvieran planeando un viaje. Estaban en la misma sintonía, y eso fue lo más aterrador. El 9 de marzo del 2001, Bernd tomó un tren desde Berlín hasta Rotemburgo. Se despidió de su trabajo diciendo que no volvería, y no estaba mintiendo. Cuando llegó a la casa de Armin, le esperaba una mansión medio vacía, silenciosa, con las paredes grises y una habitación adoptada como matadero improvisado. Se saludaron como si fueran viejos conocidos, y entonces, sin mucho preámbulo, comenzó el ritual. Bernd se desnudó, Armin también. Se besaron, no con pasión, sino con una especie de cariño raro, retorcido. Y luego vino lo más grotesco, la mutilación voluntaria. Bernd, según los registros y testimonios posteriores, pidió que le cortaran el pene mientras estaba consciente, y Armin obedeció. Con un cuchillo de cocina le amputó el miembro, mientras Bernd gritaba de dolor, pero en ningún momento pidió que parara. Intentaron comerse el pene juntos. Lo cocinaron en una sartén con ajo, mantequilla y sal, pero estaba demasiado duro, incomible. Lo que parecía una escena de una película gore absurda era real, grabado en vídeo. Después de la amputación, Bernd estaba perdiendo mucha sangre. Estaba pálido, temblando y apenas podía mantenerse en pie. Armin lo llevó a la bañera, donde lo dejó reposar mientras él descansaba. Durante horas, Bernd estuvo desangrándose mientras Armin le leía cuentos. Le hablaba y lo cuidaba como si fuera su amante, muriendo lentamente entre sus brazos. Pero no era amor, era preparación. Cuando Bernd ya estaba demasiado débil para mantenerse consciente, le pidió a Armin que acabara con su vida. Armin lo llevó a la habitación del sacrificio. Ahí lo acostó en una mesa, le dijo unas últimas palabras y le cortó la garganta con un cuchillo. Bernd murió sin luchar. Estaba completamente de acuerdo. Lo deseaba. Armin lo grabó todo. Las casi 4 horas de vídeo muestran cada momento. La amputación, el sufrimiento, el deseo, la muerte y el desmembramiento. Después, colgó el cuerpo como a un cerdo en el matadero. Lo despellejó, lo cortó en partes y separó los músculos de los huesos. Lo empaquetó todo y guardó la carne en su congelador. Durante más de 10 meses, Armin fue comiéndose los restos. Decía que preparaba los filetes con vino, pimienta y cebolla. Lo veía como un ritual. No era odio, era conexión. El resto del cuerpo lo enterró en su jardín, como si fuera parte del ciclo natural. Durante meses, Armin vivió tranquilo, comiendo carne humana, trabajando como informático, yendo al súper, pero como todo criminal con confianza, cometió un error. Volvió al foro del Cannibal Café y volvió a publicar un anuncio. Buscaba a alguien más. Esta vez, alguien que leyó el mensaje fue directo a la policía. En diciembre de 2002, tras una investigación encubierta, entraron en su casa. Lo que encontraron parecía sacado de una novela de terror. Un congelador con trozos etiquetados como carne especial, restos de huesos en el jardín, un vídeo de 4 horas con todo grabado. Y lo peor, Armin no lo negaba.
Lo contaba con calma, con orgullo casi religioso. Y obviamente fue arrestado inmediatamente. El tribunal se enfrentaba a una laguna legal brutal. Bernd pidió ser asesinado y devorado. Estaba en pleno uso de sus facultades. Incluso dejó cartas de despedidas, mensajes y grabaciones. Todo indicaba que fue un acto consensuado. Pero claro, eso no lo hace menos perturbador. Los abogados debatían si podía considerarse homicidio por petición, una figura similar a la eutanasia, o asesinato con motivación sexual, o incluso canibalismo consentido, algo que en Alemania no estaba tipificado como delito. El juicio se volvió un circo mediático. La prensa internacional lo llamó el caníbal de Rotemburgo. Psicólogos, filósofos y abogados debatían en televisión si Armin era un enfermo o simplemente alguien que encontró a otro tan perturbado como él. El vídeo del crimen jamás se mostró públicamente. Solo fue visto por el juez, los abogados y algunos peritos. Se dice que muchos salieron de la sala con náuseas. Uno renunció al caso después de verlo. Finalmente, en 2004, Armin fue condenado a 8 años y medio por homicidio con consentimiento. Pero eso no duró. En 2006, tras una apelación del fiscal, se repitió el juicio, y esta vez le condenaron a cadena perpetua por asesinato con fines sexuales y perturbación de la paz de los muertos. Hasta hoy sigue cumpliendo condena en una prisión alemana. Dicen que se ha vuelto vegetariano y que se arrepiente. ¿Tenemos derecho a decidir cómo morir, incluso de la forma más extrema? ¿Dónde está el límite entre la libertad y la locura? ¿Y tú, después de saber todo esto, qué opinas? ¿Es Armin Meiwes un asesino sádico? ¿O simplemente alguien que nació en un lugar equivocado, con los deseos equivocados, y encontró al único hombre en la tierra dispuesto a decirle, sí, cómeme? Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo caso.